Un saludo a todos ustedes. Se va a explicar la actividad 5 de cálculo de proporcionalidades, que consiste en aplicar elementos del álgebra a la solución de sistemas lineales. Este trabajo es presentado por Natalie Catherine Mariño Ramírez, Luz de Inés Ricurán y quien les habla, Fabio Augusto Vanegas Bovea. Los sistemas lineales se caracterizan porque el exponente máximo de las variables que tienen es 1. Y sistemas de ecuaciones lineales los podemos dividir en dos grandes grupos. El primero consiste en cuando esa ecuación es igual a un valor determinado. Se le conoce pues como ecuación y nos va a dar como solución un punto en un plano, si estamos hablando de dos líneas rectas. Y hay otro tipo de sistemas lineales que son las llamadas inecuaciones. En este caso las inecuaciones se caracterizan porque la solución va a dar un plano que va a estar encerrado entre varias líneas rectas. Vamos a proceder a resolver los ejercicios planteados. El primer ejercicio consiste en que hay una empresa que hace productos de vidrio y se fabrican tres tipos de productos, que son los jarrones, las botellas y las garrafas. Para esto se tiene una disposición de 15 kilogramos de vidrio cada hora. Entonces, según los datos, se necesitarían 70 gramos para hacer un jarrón. Para hacer una botella se necesitarían 120 gramos y para hacer una garrafa 1,5 kilogramos. Entonces también se nos informa de que hay que producir 3 botellas por cada garrafa y por último se sabe que por capacidad que tienen las máquinas solo pueden hacer 60 productos por hora. Entonces la pregunta viene siendo cuántos jarrones, garrafas y botellas se producen cada hora. Entonces lo primero que uno debe hacer es sacar qué variables son las que vamos a resolver. En este caso X va a ser el número de jarrones, Y el número de botellas y Z el número de garrafas. Se plantea la primera ecuación en la cual nosotros sabemos cuántos gramos de vidrio se necesitan por cada uno de los productos de vidrio que se van a hacer y que tenemos una disposición de vidrio de 15 kilogramos por cada hora. Entonces aquí se colocan bien las unidades. La segunda ecuación nos dice que por cada garrafa que se haga se deben hacer 3 botellas de vidrio. Y la última ecuación nos dice que el máximo que se pueden hacer por cada hora son 60 de los 3 productos. Entonces ya teniendo las ecuaciones bien delimitadas, lo que empezamos es a utilizar álgebra para poderlas resolver. Entonces aquí podemos empezar con esta ecuación que es la más sencilla, que solo tiene dos variables. Y vamos a reemplazar esa ecuación 2 en la ecuación 3 acá. Y entonces para que nos quede x más 3z más z igual a 60. Estos dos z se suman y me queda que x es igual a 4z igual a 60. Y aquí obtenemos la ecuación 4 que nos dice que x es igual a 60 menos 4z. Esta ecuación vamos a reemplazar, como dice aquí, esa ecuación. Reemplazamos la ecuación 2 y esta ecuación que acabamos de obtener, que vendría siendo la ecuación 4, las vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces miramos aquí y vamos a reemplazar en la ecuación 1 estos valores. Entonces aquí x va a quedar aquí x que viene siendo 60 menos 4z, entonces aquí la reemplazamos, 60 menos 4z, y que viene siendo 3z,
Entonces aquí colocamos 3Z y Z se deja igual. Hacemos las multiplicaciones que se necesitan. Entonces la multiplicación con respecto a la resta, entonces 0.07 por 60 nos va a dar este valor. Aquí no, 0.07 por menos 4 nos va a dar este valor, y así sucesivamente. Hacemos esta multiplicación por el 3, nos va a dar este valor y este lo dejamos igual. Después lo que se hace es sumar los valores que tienen Z, y este 4,2 que no tiene ninguna variable asociada lo pasamos al otro lado a restar. Entonces nos queda que 1,58Z es igual a 15 menos 4,2. Hacemos la resta y después el valor que está multiplicando Z lo pasamos a dividir y nos dice que Z, el valor aproximado es de 6,77, que sería el valor pues exacto. Entonces aproximadamente se tendrían que estar haciendo 7 garrafas por hora. Cogemos este valor de 7 y lo reemplazamos en la ecuación 2, y en la ecuación 2 cogemos ese 7 y lo multiplicamos por 3 y nos va a dar 21. Entonces sabemos que vamos a hacer 21 botellas de vidrio por cada hora. Entonces vamos a hacer 21 botellas por cada hora, y después cogemos ese mismo valor de Z y lo reemplazamos en la ecuación X para saber cuántos jarrones vamos a hacer. Se hace la operación y nos damos cuenta que se van a hacer 32 jarrones por hora. Si hacemos la suma, entonces cogemos 32 más 21 me va a dar 53 más 7, 60. Eso significa que estamos cumpliendo con la cantidad de artículos que se deben hacer por hora. Ahora continuemos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice que una empresa compra teléfonos celulares para sus 25 empleados y gastó 700 euros. Hay dos tipos de teléfono. Uno cuesta 20 euros, estos son euros, y eso viene siendo un teléfono X, que va a ser un teléfono normal. Y el otro teléfono cuesta 50 euros, que es un teléfono Y, que es un teléfono de lujo. Entonces nos preguntan cuántos teléfonos de cada modelo se compró. Vamos a ver cuántos tipo X o normal y cuántos tipos Y de lujo. Entonces para eso planteamos las dos ecuaciones. Nosotros sabemos que a cada empleado, a los 25, se les dio un teléfono, ya sea un teléfono normal o un teléfono de lujo. Sabemos también que el teléfono normal cuesta 20 euros, que el teléfono de lujo cuesta 50 euros y que en total se gastaron 700 euros. Esta ecuación es sencilla, entonces cogemos y la ecuación 1 despejamos la variable X, y ese valor de la variable X lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 para obtener el valor de Y. Entonces hacemos la multiplicación aquí donde era X y nos va a dar este resultado, donde lo que hacemos es restar, en este caso 50 le quitamos 20 en Y, que nos queda 30, y este valor de 500 lo pasamos al otro lado a restar y me quedan 700. Me quedan, 500 negativo, me quedan 200. Entonces cogemos esos 200 y lo dividimos entre 30 y me da aproximadamente 6,66, que equivaldrían a 7 teléfonos tipo A o teléfonos normales. Reemplazamos este valor de 7 o 6,66 en la cantidad de empleados que hay, que son 25, y eso aproximadamente nos da 18,33, que serían 18 teléfonos de lujo. Entonces en total ahí nos estamos dando cuenta que 18 más 7 nos da 25, y eso vendría siendo la cantidad de teléfonos, ya sea normales, y la cantidad de teléfonos de lujo que se compraron a los empleados de esa empresa. Para comprobar que eso es cierto, entonces se hace un análisis gráfico y nos damos cuenta que el punto de corte, como les decía, como estos son sistemas lineales que son una igualdad,
Entonces nos vamos a dar cuenta que estos valores se van a corresponder a 6,66, o sea aproximadamente 7 aquí, y el otro valor que es 18,36, que sería 18, aquí nos vamos a dar cuenta que sí corresponde a ese valor. Entonces con eso nos damos cuenta que la gráfica sí está coincidiendo con la parte analítica que estamos haciendo. Ya el tercer ejercicio. Este consiste en que en una empresa se fabrican empanadas, buñuelos de carne y arepas. Para realizar una empanada se necesitan 40 gramos de harina, 30 gramos de carne y 40 gramos de queso. Para hacer un buñuelo de carne llamado kibet se necesitan 10 gramos de harina, 20 gramos de carne y 20 gramos de queso. Y para hacer una arepa, esa también va a tener carne, se necesitan 20 gramos de harina, 10 gramos de carne y 40 gramos de queso. La empresa compra como máximo durante el día, diariamente, 6.000 gramos de harina, 8.000 gramos de carne y 10.000 gramos de queso. Dice, si las empanadas se venden a 1.000 pesos, los buñuelos se venden a 500 pesos y las arepas a 700 pesos, hallar cuánto de cada uno de este tipo de alimentos se producen para obtener la máxima ganancia. Entonces, como explicaba anteriormente en los ejercicios, lo primero que se debe hacer es plantear las variables, ¿no? Entonces, X va a significar el número de empanadas, Y el número de buñuelos con carne y Z las arepas. Vamos a maximizar esto, entonces aquí vamos a tener 1.000, que es lo que vale la empanada. Vamos a ver cuántos ingresos obtenemos. 500, que van a valer cuánto valen, que son el valor de los buñuelos de carne, y 700, que viene siendo las arepas. Ese es el valor en que ya se van a vender. ¿Qué restricciones tenemos? Entonces tenemos la primera restricción, que viene siendo la harina. Solo se tienen 6.000 diarios, y esto es lo que se va a gastar en harina en cada uno de los alimentos que vamos a producir. Entonces se gastarían 40 gramos para hacer las empanadas, 10 para hacer los buñuelos y 20 para hacer las arepas. Aquí está la otra restricción. Entonces nos vamos a dar cuenta que este ejercicio se produce, como vamos a maximizar el valor, ahí sí tenemos que trabajar ¿qué? Inecuaciones, cuando nos hablan de maximizar o minimizar algo. Aquí entonces obtenemos la carne. Entonces aquí lo mismo, esto viene siendo los gramos de carne que se consumen en el primero, que son las empanadas. Estos son los gramos de carne que se necesitan para hacer los buñuelos de carne, y estos son los gramos que se necesitan para hacer las arepas, y esta es la restricción. No se puede pasar por encima de los 8.000. Y por último tenemos el queso. Entonces aquí otra vez, esto viene siendo menor. Aquí pueden ustedes ver la ecuación, y esta es la restricción de cuánto queso tenemos. Aquí podemos darnos cuenta que eso coincide con los valores que nos están dando aquí, de 6.000, 8.000 y 10.000 gramos. Entonces ya tenemos planteadas las inecuaciones. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones matricial? Bueno, un sistema de ecuaciones de este tipo, existen varios métodos para resolverlo. Esto es una ecuación 3×3. Ustedes pueden utilizar un método que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Hay otro método que se conoce como el método de Gauss. Hay varios métodos. Hay otros métodos que utilizan la identidad de la matriz. Bueno, existen varios métodos o la matriz ampliada. Hay que aprovechar de que esto es una matriz 3×3, y lo que se hace es ampliar. Se coloca estos dos primeros acá y se hacen las sumas y restas de las multiplicaciones diagonales. En este caso, pues vamos a trabajar el método de Gauss. El método de Gauss consiste en volver cero la parte inferior de la matriz. Esto se conoce como una matriz triangular superior, y aquí vamos a obtener el valor de la línea principal, y aquí al final obtendremos el valor
a que corresponda a la última variable y nos empezamos a devolver. Obteniendo este valor, lo reemplazamos aquí y obtenemos el valor siguiente, y esos dos valores los reemplazamos aquí y obtenemos el valor siguiente, y esos tres valores los reemplazamos acá, y así sucesivamente hasta que acabamos la matriz. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces aquí tenemos la matriz y empezamos a hacer cambios para volver ceros estos dos valores de acá. Entonces aquí multiplicamos por menos 3/4 y se la vamos a sumar a la segunda fila, y entonces aquí nos da 0, aquí nos da 2,5, aquí nos da 5 y aquí nos da 3.500. Entonces ya volvimos 0 aquí, aquí vamos a multiplicar por menos 1 este valor y se lo vamos a, el valor de abajo, y se lo vamos a sumar al valor de arriba. Entonces aquí nos va a quedar ya estos dos ceros. Entonces mire, aquí nos queda 0, 10, 0 y 0. Ya completamos estos dos ceros en esta columna. Ahorita tenemos que buscar este 0. Entonces lo hacemos aquí multiplicando por menos 4/5. Y vamos a sumárselo a esto. Y aquí obtenemos la matriz. La matriz diagonal triangular superior. Tenemos la matriz triangular superior y aquí tenemos la línea principal. Ya aquí teniendo esto, este valor viene siendo el último valor, que en nuestro caso viene siendo las arepas, y lo que pasa es que este valor que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí pasamos este valor a dividir y nos da que tenemos un valor de 50. Entonces aquí tenemos este valor de 50, que viene siendo la cantidad de arepas que vamos a producir. Este valor de 50 lo reemplazamos acá en la ecuación superior. Esto se va a multiplicar por menos 5, se van a hacer aquí, esto va a pasar aquí al otro lado, está restando, pasa al otro lado a sumar, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir y vamos a ver qué cantidad de buñuelos de carne vamos a obtener. Entonces hacemos la misma aquí operación. Entonces aquí tenemos estos valores, en esta ecuación se hace el reemplazo y nos damos a dar cuenta que vamos a producir 300 buñuelos de carne. Y por último, ya teniendo estos dos valores, los reemplazamos aquí en la primera ecuación. Lo mismo se hacen las multiplicaciones, se pasa al otro lado, este valor de 40 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos la respuesta viene siendo 50. Se reemplazo y se hace 50. Entonces podemos decir que tenemos 50 empanadas, lo que se va a producir diariamente, 300 buñuelos de carne de Kibet y 50 arepas. Para saber cuántos serían los ingresos máximos diarios, cogemos estos valores y los multiplicamos por la ecuación de maximización, y aquí nos dan que vamos a obtener por ingresos diarios 235.000. Esos serían los ingresos diarios. Entonces ahí es como se trabajan una inecuación. Nos vamos a dar cuenta que básicamente se trabajan como si fuera una ecuación, una igualdad, pero pues hay que tener en cuenta que al final uno se tiene que analizar esto como si fuera una inecuación. Por eso al resolverse, mire que aquí yo estoy utilizando iguales, no una desigualdad. Reemplacé esas desigualdades por una igualdad. Pero al final hay que analizar eso como si fuera una inecuación o una desigualdad. Vamos a analizar ahora el cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio nos dice que un estudiante lleva en la materia un promedio de 2,7 y le falta por sacar su última nota. Entonces, ese es el promedio que él lleva, y para pasar la materia se debe sacar mínimo o igual 3. Si nos dicen a nosotros si ese 2,7 representa el 60% de la nota definitiva, que eso lo hace básicamente uno cuando está estudiando, ¿cuánto necesita sacar en la última nota para pasar la materia? Entonces, lo que hacemos es, sabemos que ese 2,7 corresponde al 60% de la nota definitiva, lo multiplicamos por el 60% y lo que restaría sería el 4%, y para saber qué nota se tiene que sacar, y eso tiene que dar mínimo 3. Entonces hacemos esto,
multiplicamos estos dos valores y nos da 1,62, lo pasamos a restar y este valor lo pasamos a dividir, y haciendo esto nos vamos a dar cuenta, despejando esa variable x, nos vamos a dar cuenta que él necesita 3,45 en su última nota, que sería la nota que necesitaría para llegar a que su nota definitiva sea 3. Bueno, continuamos con el quinto ejercicio. Nos dice, este también sirve para calcular la edad. Esto es muy común en estos ejercicios de acertijos, que nos dicen a uno, si una persona tiene tanta edad, calcule la edad de otra persona. En este caso, este ejercicio dice que Fabio tiene un hijo al cual le lleva 20 años de diferencia. Si dentro de 15 años Fabio tendrá el doble de la edad de su hijo, ¿cuál es la edad de cada uno? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos, otra vez sacamos las variables, Fabio y el hijo, y aquí nosotros vamos a mirar que la primera ecuación, ¿cuál sería? Que tenemos que Fabio le lleva 20 años en edad a su hijo, y que dentro de 15 años de ambos, Fabio tendrá el doble de la edad del hijo. Entonces, haciendo las operaciones aritméticas, entonces, ¿qué cogemos? Cogemos este y multiplicamos aquí por 2, me queda 2h, aquí me queda 30, y aquí me queda este lado 30, y aquí me queda 15. Entonces, ¿qué puedo yo hacer ahí? Despejar la f, ¿no? Entonces, este 15 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me va a quedar aquí, así me va a quedar que 2h más 30 menos 15 es igual a f. Entonces hacemos la resta y me va a quedar esta ecuación, que f es igual a h más 15. Entonces, después cogemos esto y lo podemos reemplazar, ¿no? Podemos reemplazar en la siguiente ecuación. Entonces, podría yo reemplazar esa f, o podría, entonces vamos a ver, cogemos aquí 2h más 15 es igual a 20 más h. Esto aquí lo que nos hizo es un reemplazo. Lo que se hizo fue un método que se conoce como método de igualación. Yo estoy igualando las dos f's para poder obtener h. Entonces, el método de igualación, entonces cojo, igualo, paso las h's a un lado, paso los números que no tienen variable al otro, hago las operaciones, aquí me queda, esta h está sumando, pasa a restar, me queda 2h menos h, y a este 20 le paso al otro lado y aquí me da 15. Entonces me va a dar cuenta que aquí 2h menos h me va a dar 20 menos 15. Hago la resta del 2h menos h y aquí hago la resta del 20 menos 15 y me va a dar que el hijo tiene una edad de 5 años. Como el hijo tiene una edad de 5 años, cojo este 5 y lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Y qué nos va a dar? Entonces, por ejemplo, puedo coger esta ecuación, la de 20 más h, y este h vale 5. Entonces, 20 más 5 me da 25, que esa viene siendo la edad actual del padre. Entonces, ahí nos damos cuenta que sí. Entonces, esta es la edad, y dentro de 15 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de 15 años, al padre, que tiene 25 años, le sumamos 15 y nos va a dar 40 años. Y el hijo, que tiene 5 años, le sumamos 15, nos va a dar 20 años. Ahí quedó 1, el padre va a tener el doble de la edad del hijo. Lo graficamos a ver si esto es cierto, y sí, exactamente coinciden. Uno va a tiene 5 años y el otro tiene 25 años. Entonces ahí coincide exactamente el método de solución gráfica con el analítico. El ejercicio número 6 nos dice
es un método pues de sistemas lineales en el cual vamos a tener un valor fijo y vamos a tener un valor que cambie. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, en este, pues las dos respuestas es un valor fijo. En este caso, uno de los valores se va a tener como fijo y el otro va a ser variable, como ocurre en una línea recta. Entonces, tenemos que la factura del agua tiene una tasa o un precio, por así decirlo, fijo o de mantenimiento y tiene un cobro variable por litro. Eso es lo que pasa con la factura del agua. La factura del agua del mes pasado se pagaron 120.000 pesos por haber consumido durante el mes 80 litros y en el segundo mes se pagaron 80.000 pesos por haber consumido 45 litros. Entonces me están preguntando calcular ese valor fijo o de mantenimiento y cuánto es el precio por litro. Entonces, lo primero que se hace es sacar las dos variables. Entonces nosotros sacamos aquí que la tasa fija la vamos a llamar X y la tasa en litros la vamos a llamar Y. Entonces vamos a trabajar estas dos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Entonces, primero X representa el valor fijo. Eso va a ser igual para las dos ecuaciones. Y va a variar es el valor que va a acompañar a Y. En este caso, nos están cobrando, me están diciendo que por 8 litros nos están cobrando 120.000 pesos en la primera factura. Y en la segunda factura nos dicen que por 45 litros nos están cobrando 80.000 pesos. Entonces, resolviendo esto se resuelve por un sistema que se conoce como diferencia de ecuaciones, en el cual cojo una y le resto la otra para despejar una de las variables. Entonces lo que tomo es la segunda ecuación, la multiplico por menos 1 toda y le sumo estos valores. Aquí X se va, este es el valor que me da Y y aquí es lo que me da la variable independiente. Despejo el 35 que acompaña Y y lo paso a dividir y nos damos cuenta que el valor por litro que se tiene que pagar es de 1.142,85 pesos. Y vamos a ver cuánto viene siendo ese valor fijo de mantenimiento. Entonces cojo este valor y lo reemplazo en esta ecuación. Y aquí nos vamos a dar cuenta que X más 80 por el valor que obtuvimos de Y es igual a 120.000 pesos. Hacemos la multiplicación y pasamos ese valor a restar aquí al otro lado y nos vamos a dar cuenta que esa resta de 120.000 menos 91.428 nos va a dar 28.571,42 que sería el valor fijo, así no se consuma nada, o de mantenimiento que nos va a cobrar la empresa de acueductos. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta cómo se trabaja con un valor fijo y uno variable. En este ejercicio número 7 hay una cancha de fútbol y en esa cancha de fútbol nos dice que el largo es el doble del ancho y que el perímetro es 400 metros. Y entonces nos piden calcular el ancho y el largo de esa cancha de fútbol. Bueno, entonces este ejercicio es sencillo. Pero nos sirve nosotros para poder medir lados de figuras geométricas. En este caso es un rectángulo. Nos vamos a dar cuenta que la relación entre el ancho y el largo de este rectángulo es de 2x a 1, o sea, si multiplico a 2 por el ancho me va a dar el largo, y que el perímetro, que es la suma de los lados, me va a dar 400. Entonces cojo este valor que es de Y, lo reemplazo acá. Lo reemplazo aquí, le coloco 2x, multiplico, me queda 4x más 2x, eso me va a dar 6x, aquí divido entre 400 y 400 dividido dentro de 6x, me va a decir que de ancho ella tiene 66,66 metros. Y cojo ese valor y lo reemplazo y al reemplazarlo me doy cuenta de que como es el doble, entonces de largo esa cancha tiene 133,32 metros.
hacemos el análisis gráfico, como ya veíamos, estas dos variables están fijas, ¿no? Ese es el valor fijo que tienen. Nos vamos a dar cuenta que se van a encontrar en ese punto, que es cierto. Aquí tenemos el valor de 6,66 y aquí tenemos el otro valor que viene siendo 33,32. Aquí podemos nosotros observarlo. Entonces ahí estamos viendo que ambos métodos coinciden. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 8. Este ejercicio nos dice que en dos asignaturas, la asignatura de historia la han aprobado el 65% de las alumnas y el 50% de los alumnos. Y en la asignatura de matemáticas la han aprobado el 40% de alumnas y el 80% de alumnos. Entonces aquí vamos a relacionar esos porcentajes para saber, vienen siendo ecuaciones lineales para saber cuántos alumnos y alumnas hay. Entonces aquí construimos una tabla y vamos a calcular ese número de alumnas que hay, sabiendo que los que han aprobado historia son 40 alumnos en total, y los que han aprobado matemáticas también son 40. Ahorita los vamos a discriminar entre quiénes eran hombres y quiénes eran mujeres. Entonces lo primero que hacemos es sacar las variables. Entonces x va a ser el número de alumnas y y el número de alumnos. Estos porcentajes de 60% los vamos a pasar a 0.6. entonces aquí sería el 0.6 de alumnas y aquí el 80.6 el 80% es 0.8 de alumnos. Aquí el 90% de alumnas, que es el 0,9%, y aquí el 60% de alumnos, que equivaldría al 0,6%. Estos valores son los que voy a trabajar, y entonces nosotros sabemos que en la primera, pues en ambos tenemos 40, ¿no? Entonces la primera ecuación correspondería al 0.6 de alumnas más el 0,8 de alumnos, eso nos tiene que dar 40, y aquí el 90% de las alumnas más el 0,6 o el 60% de los alumnos, también corresponde al 40%. Entonces esto lo podemos resolver, en este caso yo lo resolví por igualación. Entonces por igualación, ¿qué se hizo? Multiplicar la ecuación de arriba por menos 3, la ecuación de abajo por menos 4, y después hice la suma. Entonces me va a dar esto. Aquí me va a quedar negativa la de arriba, aquí me va a quedar menos 1,18x menos 2,4y igual a menos 120. La de abajo multiplicada por 4 me va a quedar 3,6x más 2,4y igual a 160. Aquí se cancelan las y's, como vemos aquí. Hacemos por el método de resta o eliminación de una variable, y aquí nos va a quedar cuánto nos vale x. Entonces despejamos este valor, que es 1,8, está multiplicando, lo pasamos a dividir, y nos vamos a dar cuenta que la cantidad, en este caso, aquí es x, la cantidad de alumnas que hay en ese salón es de 22. Entonces la cantidad de alumnas que hay en el salón es 22. Vamos a ver cuántos chicos hay. Entonces cojo ese valor de 22 y lo reemplazo acá. Cojo una de las ecuaciones. Entonces puedo coger cualquiera de las dos. Esta puede ser. Lo reemplazo acá, la primera. Y aquí nos vamos a dar que tenemos 0,6 por 22 más 0,8y. Hago aquí la multiplicación, me da 13 más 0,8y igual a 40. Después esto lo paso a restar y este 0,8 lo paso a dividir. Y aquí me da 27 sobre 0,8, me da y. Me da y, que viene siendo el valor de los alumnos. Entonces, por lo tanto, la cantidad de alumnos en ese salón es de 34. Entonces ya sabemos que la cantidad de alumnas es 22, la cantidad de alumnos es 34. Vamos y miramos la gráfica y sí es correcto. Mire, aquí está coincidiendo entre la cantidad del número de alumnas
y la cantidad del número de alumnos. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que ahí hay una coincidencia. Entonces ahí tenemos la respuesta. Ya en la 9 vamos a analizar que tenemos una fábrica que hace dos tipos de llantas. El gerente debe decidir dónde invertir los recursos para obtener su máxima ganancia. Entonces cuando ya empezamos a hablar de máximas o mínimas ganancias, ya les dije que eso era una inecuación, un sistema lineal, pero no con iguales sino con una desigualdad. Entonces, para lo cual se producen dos líneas diferentes. Entonces cada auto requiere usar alguno de los dos tipos de llantas, ya sean lisas o corrugadas, dependiendo de la estación o el clima. Entonces, por ejemplo, si en invierno se utilizan llantas corrugadas y en verano lisas. Realizar una llanta lisa cuesta 45.000 pesos y hacer una llanta corrugada cuesta 50.000 pesos. Pues tiene más trabajo. Y el presupuesto que tiene el fabricante para hacer estas llantas es de 30 millones. Si la fábrica tiene una provisión limitada, por ejemplo de 40 litros ya sea de caucho vulcanizado o 40.000 centímetros, y en cada llanta se usan 35 centímetros cúbicos de caucho vulcanizado, esa sería para la llanta lisa, y para la llanta corrugada se utilizan 40 centímetros cúbicos de ese caucho vulcanizado. Entonces se desea saber cuál es la cantidad máxima de llantas que yo puedo producir con esas cantidades. Entonces vamos a ver, aquí se formulan las ecuaciones de restricción. Entonces X viene siendo las llantas lisas, Y viene siendo las llantas corrugadas. Se busca maximizar la cantidad de ellos. Entonces aquí nos damos cuenta que para hacer una llanta lisa son 45.000 pesos, para hacer una llanta corrugada son 50.000 pesos, y se tiene un presupuesto de 30 millones, y aquí se tiene una disposición de 4.000 centímetros cúbicos de caucho vulcanizado, y en la llanta lisa nos gastamos 35 centímetros cúbicos, y en la llanta corrugada nos gastamos 40 centímetros cúbicos. Las variables no pueden ser negativas, eso es una restricción, y entonces aquí esa restricción tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar despejando las ecuaciones. Aquí se despejan las ecuaciones. En este caso voy a coger esta ecuación que viene siendo la segunda y voy a hallar cuánto es X. X es este valor que nos da acá, y ese valor de X lo voy a reemplazar en la ecuación 1 para que todo me dé Y. Entonces aquí 45, aquí donde era X coloco la sustitución, que es un método de sustitución, más 50.000 Y, y esto me va a dar estos 30 millones. Hago los despejes que se necesitan y me doy cuenta que con esa cantidad de caucho y con ese presupuesto alcanzo a hacer como máximo 50 llantas corrugadas. Eso es lo máximo que se logra hacer. Reemplazo este valor en esta variable X que yo había despejado acá, y con esa cantidad de caucho y esos valores solo alcanzo a hacer 51 llantas lisas. Entonces el problema viene siendo que en esta limitación no viene siendo el presupuesto, sino la cantidad. Aquí nos damos cuenta que viene siendo es la cantidad de caucho vulcanizado que yo siento. Eso cómo se va a ver gráficamente. Eso gráficamente, este tipo de inecuaciones, como les decía, está dada por una área. Esta área pequeña que nosotros vemos acá corresponde a esos valores, y vemos que mientras esta línea amarilla representa la cantidad de caucho vulcanizado, esta línea que viene siendo azul representa el presupuesto. Entonces mire, aquí quién es la que nos está limitando entre estas dos variables, viene siendo la cantidad de caucho vulcanizado, y aquí como nos damos cuenta, esta línea vertical que es verde no se puede ser menor que 0, entonces hasta aquí llega la Y, y X que viene siendo
de color rojo, no se puede bajar valores negativos, entonces en esta área pequeña yo tendría que desenvolverme para obtener la máxima ganancia. Entonces ahí tenemos cómo se ven ya una inecuación. Y el último ejercicio, este ejercicio tenemos una fábrica de hilados y tejidos Vanegas y se quiere fabricar dos tipos de tejidos, un tejido X y un tejido Y, y se dispone para hacer estos tejidos 550 kilogramos de tela A, 150 kilogramos de tela B. Para obtener un metro de tejido X se gastan 130 gramos de tela A y 155 gramos de tela B. Y para producir un metro de tejido Y necesitamos 200 gramos de tela A y 100 gramos de tela B. Entonces ahí tenemos la cantidad de tejidos que se necesitan la cantidad de tela que se necesita para producir esos tejidos. Esa es la combinación de ambos. Entonces nos vamos a dar cuenta que X viene siendo la cantidad de metros diarios. Entonces me dice, se debe calcular en metros de X y Y, se deben fabricar diariamente para obtener la máxima ganancia. Otra vez volvemos a tener un ejercicio con una desigualdad, una inecuación. Entonces, la cantidad de metros diarios de tejido X a fabricar, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que en el primero yo estoy utilizando 0,13 X más, entonces aquí nos vamos a dar cuenta 0, entonces para utilizar utilizo 130 gramos y 150, entonces esto lo pasaría como a kilogramos, por eso sería así, 0,13 gramos de un tipo de que vamos a gastar aquí, de un tipo de tela A, y aquí 0,2 que serían 200 gramos de para el otro tejido, y esto no puede pasar esos 550 kilogramos. Y acá vamos a hacer cuánto es para la tela B. Entonces aquí tenemos que aquí se va a gastar esta cantidad de tejido X de 0,155 gramos para hacer que forma parte de este tejido X, y aquí 0,1 o sea 0,100 sería gramos de este tejido Y, y lo máximo que se tiene es 350 kilogramos de tela B. Entonces, y la función que vamos a maximizar, aquí nos dice que el tejido X se vende a 4.500 el metro y el tejido Y se vende a 5.500 el metro. Entonces esta es la función a maximizar. Entonces ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces cogemos estas dos y hacemos las operaciones algebraicas para obtener cuánto es la cantidad de tejido X y de tejido Y que se obtienen de ambas telas. Entonces hacemos la operación, entonces aquí tomamos la ecuación 1, la multiplicamos, se multiplica por menos 2 la ecuación 2. Entonces cogemos esta ecuación y multiplicamos aquí por menos 2, porque aquí nos vamos a dar cuenta que la ecuación 1 y la ecuación 2, si yo la corro para acá, nos vamos a dar cuenta que si multiplico esta ecuación por menos 2, aquí me va a quedar 0,2 y aquí me quedaría menos 0,2. Estos dos se cancelarían, haríamos el método de suma y me quedaría todo en la variable X nomás, y ahí hallamos la respuesta. Entonces mire, hacemos esa y nos va esa multiplicación por menos 2, nos va a quedar esta ecuación y ahí hago la resta. Entonces cojo esta ecuación que me quedó aquí y le voy a restar la ecuación de arriba, y estos dos se van a ir y aquí me va a quedar menos 0,18x es igual a menos 150. Despejo X y me va a dar que X, ese valor de X, con esa cantidad de tela que yo tengo, puedo hacer 833 metros diarios
de ese tejido X. Y si reemplazo este valor en una de las ecuaciones, en este caso la reemplazaría en la segunda ecuación, la reemplazamos, hacemos los despejes para hallar Y y nos vamos a dar cuenta que Y con esos dos tipos de tela puedo producir 2210 metros diarios de tejido Y. Entonces ya sé cuánto es la cantidad de X y cuánto es la cantidad diaria en metros que va a producir de ambos tejidos. Y como yo tengo que maximizar esta ecuación, entonces vamos a ver en venta cómo nos iría, o sea, cuántos serían los ingresos brutos en venta. Entonces sería 4.500 por 833 y aquí sería 5.500 por 2.210 metros. Si se vende todo esto en el día, entonces esto equivaldría, estarían obteniendo de ingresos 15.903.500, que sería la ganancia que se obtendría por la venta de ambos tejidos. Entonces, estos ejercicios se utilizan mucho en ecuaciones en ingeniería para saber cuando uno combina varias variables y tiene varias restricciones, saber cuándo viene siendo una ganancia máxima o viene siendo la ganancia mínima. Para eso es muy importante utilizar los sistemas de ecuación lineales, en este caso cuando son en ecuaciones. Cuando son ya igualdades, cuando ya es una igualdad, y es un punto también, porque se necesita saber esas variables donde se intersectan, esas líneas donde se van a intersectar. Aquí está la bibliografía de donde se sacó la información y eso es todo. Me despido, hasta luego.